Continuando en física, vamos ahora con aplicaciones de la inducción electromagnética. Que es el tema que hemos venido desarrollando en todo este capítulo. Bien, ustedes saben que la electricidad para nosotros tiene un amplio campo de aplicación en la vida del hombre, de tal manera que toda la energía eléctrica prácticamente está moviendo al hombre. Y ustedes saben que está de moda la generación de electricidad de distintas maneras, ya sea a través de reactivos químicos, ya sea a través de las grandes represas de gas y de petróleo. Y como es en nuestro país, ya casi todo el mundo sabe que nuestra corriente eléctrica se produce a través de la fuerza del agua. Pues, ¿cómo logramos nosotros la aplicación de la inducción electromagnética para producir la energía necesaria, energía eléctrica necesaria? Son los conocidos generadores eléctricos. Estos generadores eléctricos tienen la facultad de transformar cualquier tipo de energía diferente, ¿no? Diferentes tipos de energía, que pueden ser la energía física, también los hay de energía química, pero en nuestro caso, para generadores eléctricos, hablamos de la energía física. Transforman toda esta energía en energía eléctrica. Es decir, que como habíamos visto en la clase anterior, nada se crea, nada se pierde, solamente hay transformación de las energías. Los generadores transforman, en el caso de nuestro país, la energía de la fuerza y la potencia gravitacional del agua mediante un generador en fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica, a su vez, puede ser transformada, y ustedes ya vieron las diferentes aplicaciones, en luz o lo que llaman energía lumínica. Y hablar de energía lumínica, ustedes están hablando de calor, de rayos X, de productos necesarios para realizar diagnóstico al hombre en sus diferentes enfermedades. Hablamos entonces de las energías radiantes, rayos X, rayos láser, rayos violeta, rayos ultravioleta, y también hablamos de la energía térmica en el caso de que se necesite elevar la temperatura en épocas bastante frías. Esto se utiliza más en los países europeos y en la época de invierno en Estados Unidos. Bien, los generadores eléctricos entonces, al transformar una energía especialmente física en energía eléctrica, nos lleva a la pregunta: ¿qué son un generador eléctrico? ¿Qué es? Es una máquina, y a la máquina le conocemos con el nombre de dispositivo. Cualquier invento que haga el hombre lo damos como dispositivo. Digamos, en la experiencia de Faraday, poner un circuito eléctrico, crear un campo magnético y hacer girar un elemento conductor, ese es un dispositivo. Pueden ustedes invitar a algún tiempo, cuando termine la pandemia, a visitar las represas donde producimos nuestra energía eléctrica y mirar cuántos dispositivos se utilizan para la generación de esa energía. Entonces, un generador es un dispositivo
que transforma la energía, cualquiera que ésta sea, en energía eléctrica. Hemos resumido entonces lo que generalmente la tecnología está haciendo es que el hombre aproveche los elementos de la naturaleza, los fabrique a través de dispositivos y lo transforme en otras formas de energía. Tenemos dos tipos de generadores eléctricos. Los unos son el dínamo, aquel que desde la antigüedad se utilizaba para producir corriente eléctrica, pero en menor intensidad. A veces lo poníamos, o hasta ahora lo ponen en una llanta de bicicleta, un dínamo, y al girar va produciendo energía, especialmente energía continua. El dínamo lo que produce es energía continua, un dínamo. Pero por otro lado nosotros tenemos los que generan energía alterna, y a eso se les llama transformadores. Conocidos generalmente con el nombre de alternador. Digo transformadores en el sentido de que transforman la energía en electricidad, pero ya van a ver que en electricidad alternador significa cambiar la energía continua en energía alterna, y para eso nosotros utilizamos una serie de transformadores. Pero para nuestra clasificación diremos el dínamo y los alternadores. Ahora, un alternador, ¿en qué consiste? Es el que más se ha utilizado y el hombre lo está fabricando, la mayoría de corriente eléctrica, a través de estos. Primero, una espira. Se entiende que no es una espira, ya ven ustedes que se les puede dar infinitas vueltas, gran número de vueltas. Si se quiere construir una espira gigante, se hace la espira gigante, ¿no es cierto? Una espira, dos, que debe girar a una velocidad constante. Y esta velocidad constante a la que gira se le llama velocidad angular. Ustedes ya conocen que la velocidad angular tiene una aplicación mucho en el movimiento circular uniforme, y de allí viene el origen de la velocidad circular. Es decir, que hacemos girar una espira con movimiento circular uniforme, dándonos esto una frecuencia de, que ya también lo vimos, frecuencia velocidad angular sobre 2pi. Creo que no está muy claro eso. La frecuencia es igual a la velocidad angular sobre 2pi. Esta velocidad angular en la que conseguimos una frecuencia de giro para nuestro dispositivo nos da un fluido eléctrico de acuerdo a la fórmula que nosotros ya hemos venido practicando continuamente. Este fluido eléctrico, dice, es igual al campo eléctrico por la superficie y por el coseno del ángulo que forman tanto el campo como la superficie. Pero a partir de allí, nosotros conocemos que si conocemos la velocidad angular, nosotros podemos, a través de la fórmula ángulo es igual a velocidad angular por tiempo, conocer el ángulo que pueden formar el campo magnético y la superficie cuando están en su momento de giro. Con esto nos lleva a que si reemplazamos el ángulo en el coseno, el fluido magnético se puede calcular como el campo magnético
por la superficie y por el coseno de la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Esto facilitará llegar a una fórmula que nos ayude a calcular la frecuencia electromotriz inducida. Como quedamos entonces, el fluido magnético tiene ahora este producto del campo por la superficie y el coseno del ángulo que está formado por la velocidad angular respecto del tiempo, ya que están en un ángulo de giro. Pero nosotros también conocemos que la fuerza electromotriz o campo electromotriz tiene un valor dado por el signo contrario según la ley de Faraday con la variación del flujo magnético respecto de la variación del tiempo, y que esta fórmula nosotros la pudimos transformar dándonos una F o frecuencia electromotriz dada por la fórmula número de vueltas por el campo magnético, el área, multiplicada por la velocidad angular y por el seno del ángulo, que en este caso el ángulo también está formado por el producto de la velocidad angular respecto del tiempo. Con esta fórmula nosotros la pasamos ahora a una transformación. Le decimos que la frecuencia electromotriz que puede producir un generador está dado. Todo este producto le vamos a llamar A, que significa en la función seno la amplitud. La amplitud del seno producido por el ángulo a través del producto velocidad angular tiempo. Esto viene expresado en voltios. De allí que, por ejemplo, si luego de hacer una serie de cálculos vemos que la frecuencia electromotriz ha sido igual a 3.6 seno de Wt, es decir, el ángulo respecto del tiempo, entonces nosotros diremos que de acuerdo a esta amplitud, la frecuencia electromotriz máxima es de 3.6 voltios, ya que la frecuencia electromotriz máxima está dado por el valor de A o la amplitud, y ese valor de A se obtiene a través del producto de estas características, hecho que lo vamos a ver en la aplicación de un problema. Veamos entonces cómo funciona un alternador. Hemos generado un campo magnético por dos imanes. Claro que para la industria debería ser de gran tamaño. En nuestro caso tenemos lo suficiente como para explicar cómo funciona un alternador, que es una de las formas como se genera la corriente eléctrica. Con el campo magnético haremos girar esta espira, que la hemos diseñado para el tamaño de nuestro experimento. Esta espira va a girar dentro del campo magnético y está conectada hacia supuestamente lo que tendría que ser un indicador de corriente. Y el indicador de corriente o medidor debería estar indicando aquí la curva del seno o del coseno para indicarnos cuánta corriente se produce. Entonces, lo que tratamos es de reificar lo que se hace con un generador. Entonces, al tener las instalaciones, hacemos girar la espira a velocidad constante dentro del campo magnético. Con esa velocidad constante, teniendo un ángulo, un tiempo y las fórmulas adecuadas, usted se va a dar cuenta que acá en el indicador debería señalarnos entonces la cantidad de energía producida, o en otras circunstancias simplemente ya distribuirse la energía para el consumo en los diferentes lugares.
Ahora tenemos un campo magnético señalado por 3 imanes y tenemos un generador de movimiento y en él hemos hecho girar una serie de espiras. Se supone que estas dos tendrán una conexión de distribución o de recolección de corriente. Es un experimento que he ideado para que el estudiante dé respuesta. ¿Será posible que al girar este elemento formado por espiras alrededor de este campo eléctrico genere corriente eléctrica? Su respuesta la puede enviar en el deber. Aquí tenemos pues un problema para aplicar la inducción electromagnética. Hemos construido, dice, un alternador que tiene internamente una bobina, la que va a girar a 50 hercios. En un campo magnético de 0.5 teslas producido por los imanes correspondientes. La bobina está compuesta de 50 espiras en un área de 40 centímetros cuadrados y nos piden que calculemos la frecuencia electromotriz en función del tiempo y la frecuencia electromotriz inducida máxima que logremos producir con ese generador. Pero bueno, para resolver este problema, lo primero que vamos a necesitar es la velocidad angular. Y la velocidad angular aquí en los datos no está. Por lo tanto, nosotros al conocer que viene dada la frecuencia es igual a la velocidad angular por 2pi radianes, solamente despejaremos W, esto que está multiplicando, dividiendo pasa multiplicando. Yo puedo decir velocidad angular es a la frecuencia por 2pi. Así que yo tengo velocidad angular, frecuencia 50 hercios por 2pi radianes, lo cual me está dando una velocidad angular de 100 radianes por segundo. Como ya tenemos la velocidad angular, para nosotros es sencillo continuar en la solución del problema. Nosotros debemos calcular entonces ahora el fluido magnético que produce nuestro generador. Y para eso tenemos que el fluido magnético es igual al número de vueltas multiplicado por el campo magnético por la superficie y el coseno del producto velocidad angular, el tiempo. Como nos pide en función del tiempo, pues ya tenemos el tiempo para poder trabajar en función del tiempo. Así que si reemplazamos los datos, el fluido magnético o diferencial de fluido magnético estará dado por el número de vueltas, es decir, el número de espiras, 50 espiras, en tanto que el campo magnético es de 0.5 teslas y la superficie la convertimos asimismo 40 para 10.000, nos va a dar el valor de 0.4 exponente menos 3 metros cuadrados. Y el coseno del ángulo. Pero nosotros tenemos que, aquí nos falta velocidad angular, ¿verdad? Y la velocidad angular es 100 radianes por segundo. Y ahora sí, por el coseno del producto de la velocidad angular en función del tiempo. Ahora, como nosotros tenemos ya la fórmula aplicada, desarrollamos el producto y tenemos que el diferencial o fluido magnético va a ser igual a 1.1 exponente menos 1
Webers. Ya recuerdan ustedes que el fluido magnético siempre viene dado en unidades de Webers. Ahora bien, como ya tenemos el fluido magnético, perdón, aquí se nos olvida el producto de todo esto y 100 radianes por segundo. Webers, las unidades del fluido de campo magnético. Bien, al hacer esas operaciones, usted tiene que transformar en el tercer paso a la frecuencia electromotriz o FEM. Pero sabemos que la frecuencia electromotriz viene dada por el fluido magnético, es decir, fluido magnético, diferencial de fluido magnético sobre el diferencial de tiempo. Así que la FEM será igual de signo contrario a la corriente que se induce y estaríamos multiplicando 1 exponente menos 1 por 100 radianes por segundo. Esto multiplicado por la variación del tiempo y sobre el diferencial de tiempo, en donde diferencial de tiempo y diferencial de tiempo que nos vienen dado aquí se elimina. Entonces, la frecuencia electromotriz ha sido igual, y si multiplicamos, es a 1 a 10 pi seno del ángulo de acuerdo a la fórmula. Por lo tanto, si hacemos el producto por pi, la frecuencia electromotriz nos da 3.14. No tomamos en cuenta en esto porque recuerden que solo viene dado por la amplitud. En este caso, la amplitud está representada por esta fórmula. Entonces, 3.14 por 10 me daría menos 31.4 voltios. La frecuencia electromotriz viene dado en voltios. Bien, en este sentido es lo que vamos a ir resolviendo cada uno de los problemas. No se olvide que esto de acá, el seno de doble t, viene directamente de la fórmula, porque la frecuencia electromotriz viene dado por A, del cual nosotros ya hemos obtenido aquí, y el seno de wt es fórmula que viene de la ley de Faraday, y luego solo tomamos el valor de A para decir que la frecuencia electromotriz máxima ha sido 31.4. Yo le envío al estudiante a que resuelva el problema